está en el ojo del huracán también y en el ojo de Donald Trump, porque el presidente de Cuba ha dicho que, o asegura que pretende hablar con Trump sin presiones en un mensaje televisivo después de la caída de Maduro. ¿Y por qué ahora se están fijando tanto en Cuba, Juan Carlos? Pues Andrés, porque en las últimas semanas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho, después de que capturó ese país a Nicolás Maduro en Caracas el 3 de enero, que ahora venía a Cuba, es decir, que ahora iba a haber un cambio de régimen en Cuba. Hay que recordar que allá, desde principios de los años 60 o finales de los años 50, funciona la dictadura castrista. Empezó con Fidel Castro, luego con su hermano Raúl, y ahora Cuba está en manos de un presidente que se llama Miguel Díaz-Canel. Pero la situación se ha agravado por dos razones. La primera, porque Venezuela le enviaba petróleo a Cuba todos los meses. Ajá. Y Cuba vivía en parte del petróleo venezolano. Una vez capturado Nicolás Maduro, ya no hay más petróleo venezolano para Cuba. Cuba es una isla donde viven 11 millones de personas. Pero no solo eso, también ha suspendido los envíos de petróleo a Cuba el gobierno de México, de Claudia Sheinbaum, seguramente por la presión de Donald Trump. Y en Cuba, aparte de que hay un gran desabastecimiento, de que hay pocos alimentos, de que se va la luz, a veces por varias horas, especialmente en el occidente de la isla, de que los carros, ustedes los ven en las fotos, pues son viejísimos, de que la vida es realmente muy difícil de vivir por la crisis económica, pues entonces ahora parece ser que Miguel Díaz-Canel, o parece ser no, Miguel Díaz-Canel, el presidente cubano, dijo ayer que mientras no haya ningún tipo de injerencia ni de imposición, pues él quería hacer el siguiente anuncio y lo hizo de esta forma. Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar. Ahí está lo que dijo Díaz-Canel. ¿Cuándo se llevará a cabo ese diálogo? No lo sabemos. Lo cierto es que Cuba dista de Estados Unidos, está a una distancia de 90 millas, unos 180 kilómetros, y muchísimos cubanos viven en la Florida, y ese problema entre los dos países pues lleva ya varias décadas. Ojalá se pudiera resolver. Ojalá. Una inquietud que me genera esto que usted acaba de contar. ¿Qué tanta autonomía tiene el presidente de Cuba? Porque uno siempre ve que lo que pasa en Cuba y pues muchas de las decisiones que se toman en Cuba pues son por Raúl Castro. Entonces no sé si, como lo entiendo yo, es que el presidente es como el administrador y Raúl Castro es como el dueño, pero entonces uno dice, el administrador para poder hacer algo pues tiene que consultarlo con el dueño, pregunto yo. O sea, yo le complemento, si los Castro todavía tienen mucha influencia en el poder. Deben tener, pero evidentemente ya digamos en el año 2018 y luego en el 2018, Raúl Castro dejó de ser el presidente, allá el cargo es presidente del Consejo de Estado. En el 2018 Raúl Castro dejó de ser el presidente, formalmente hablando, luego unos 2 años después dejó de ser el secretario del Partido Comunista de Cuba, pero claro, ya fallecido Fidel Castro, debe Raúl Castro seguramente tener alguna influencia en Cuba, pero él es un hombre ya muy mayor. Raúl Castro nació, estoy viendo aquí, en 1931, o sea, debe tener, pues no puedo hacer el cálculo en este momento, grande. Pero debe tener 90 años, sí, 95. 90 años, sí. 90 y tantos años. 94. Que ya es un hombre 94 muy mayor. Exactamente. Exacto, 94. Y ahí está Miguel Díaz-Canel. Yo creo que Díaz-Canel sí tiene mucho poder, el actual presidente cubano, y que haya dicho que está dispuesto a dialogar, pues es llamativo. Yo hace muchos años no oía que hiciera eso. Aquí hay que recordar también una cosa importante. Cuando era presidente Barack Obama restableció relaciones diplomáticas con Cuba. Abrieron embajada. Y abrieron embajada. Eso por un lado. Y esas relaciones diplomáticas habían sido rotas en el año 61, en 1961. Entonces las relaciones diplomáticas volvieron a normalizarse en cierta manera, por decirlo de un modo. Lo que sí sigue vigente es lo que se llama el embargo o el bloqueo. Es decir, el Congreso de Estados Unidos dictó una ley hace también, en los años 60, en donde estableció que no se podían enviar productos a Cuba, que no se podían importar cosas, salvo unas cuestiones muy tímidas ahí. Pero el bloqueo sí sigue funcionando, el embargo sigue funcionando. Es decir, hay relaciones diplomáticas, pero el embargo sigue en pie, eso tendría que cambiarlo el Congreso en Washington. De todos modos, es absurdo que un país con 11 millones de habitantes tan cerca, tan latinoamericano, tan caribeño como es Cuba, pues
es triste que la gente viva en esa situación. Y ahora tengo entendido, Juan, el petróleo que salía de Venezuela ya no está llegando a Cuba. O sea, no solamente el bloqueo, las sanciones, sino el petróleo venezolano. O sea, están fregados en la isla ahora sí. Yo creo que por eso esa necesidad de hablar con Trump, ¿no? Eso daría la impresión de que eso es así, sí, porque sin petróleo ya no hay nada que hacer. Los ingresos, sostener una economía tan pobre como la cubana, con un bloqueo de esas características y sin el petróleo venezolano y mexicano, pues da la impresión de que es muy difícil, ¿no? Bueno, así está Cuba hoy, la isla, vea, cerca a Jamaica con este Could You Be Loved de Bob Marley, hoy homenajeando a este hombre, el día de Bob Marley, día mundial, hoy estaría cumpliendo años este ícono de la cultura mundial. Estamos en la FM, tarde pero llegó. Juan Carlos, se retira McNamara, ¿no? John McNamara se retira después de un año de diplomacia y bueno, yo creo que él dejará el cargo el 13 de febrero. Estados Unidos ha confirmado la salida del embajador y están buscando un nuevo embajador para Colombia o encargado de negocios de la embajada. Él ni siquiera era embajador titular, ¿no? Estaba haciendo un interinato, ¿no? Era encargado. Sí, él era lo que se llama encargado de negocios. Normalmente cuando no hay un embajador en propiedad, ponen, por ejemplo, al número 2 de la embajada. En el caso de Colombia, las embajadas tienen en primer lugar al embajador, que es lo que se llama el jefe de la misión diplomática o el jefe de misión, y luego el número 2, y esos son cargos que tiene la Cancillería, es el ministro plenipotenciario. Si, por ejemplo, el embajador se ausenta, entonces el ministro plenipotenciario lo reemplaza, pero expiden un decreto diciendo que es encargado de negocios. John McNamara, en Colombia era realmente el representante diplomático de Estados Unidos, pero era el encargado de negocios, no era un embajador en propiedad. Ahora viene un proceso en Estados Unidos que consiste en que el gobierno del presidente Donald Trump y Marco Rubio, el secretario de Estado, que es como el ministro de Exteriores, seleccionan un nombre, lo llevan al Senado y el Senado, los senadores tienen que aprobar si esa persona sí debe ocupar esa embajada o no. En ese momento es que están las cosas en Estados Unidos. Pero no es momento político, sino que ellos tienen un periodo y por eso se retira. Sí. McNamara, él comenzó en 2000, bueno, hizo parte del equipo negociador también en el proceso de paz del gobierno colombiano con la guerrilla de la FARC. Este señor McNamara conectó también con Colombia, que seguramente en sus años de retiro se vendrán a vivir a Colombia, porque adora este país, la comida, la cultura, la música. Conectó maravillosamente con Colombia, Juan Carlos. Tanto que es un tremendo bailarín de salsa. ¿De acuerdo que lo vimos en Cali? Claro, bailando salsa. Bailando en Cali allá, mucho. Exacto. Y ahora el presidente Donald Trump de Estados Unidos quiere mandar aquí como embajador a Dan Newlin, que es un hombre, un gran empresario, también fue un oficial de la policía, y él tiene muchos negocios en Orange County y todo esto es en la Florida. Es un abogado del estado de la Florida y esa es la persona a la que el presidente Trump quiere enviar como embajador en Colombia. Y tenemos. ¿Usted qué embajador recuerda famoso? Louis Tam, ¿no? Fue muy famoso en su época, ¿no? Louis Tam fue muy famoso. Sí. Miles Frechet. Esa es la época de Samper. Claro, en la época del presidente Ernesto Samper, que peleó mucho con el embajador Samper. Exacto. Hubo otro que se llamaba Thomas McNamara también. Luego uno muy bueno, me parece que se llamaba Michael McKinley, tal vez en la época del presidente Uribe, si mal no estoy. Estoy tratando de buscarlo aquí a ver si estoy equivocado en el nombre, pero se llamaba, Michael McKinley, así es. Fue embajador del 2010 al 2013, fue un gran embajador. Exacto. Fue embajador en el gobierno del presidente Barack Obama, fue embajador en Colombia. Sí, había uno que le gustaba mucho el béisbol también. Bueno, en fin, siempre hemos tenido embajadores bien particulares aquí en Estados Unidos. Esperemos que el que llegue también sea bien especial y que siga esta armonía tan buena que hay con los Estados Unidos.